más allá. Circuitos eléctricos. Creo que ya es hora de que esta clase tenga clase. Hoy día los científicos somos gente poco ceremoniosa, y en verdad es raro ver a uno trajeado así. Pero en el siglo XIX era bastante frecuente que para dar clases de cierta categoría se vistieran solemnemente. Y en ningún sitio fue esto más cierto que en la famosa Royal Institution. Tengo una fotografía que se hizo a mitad del siglo XIX. Esta determinada lección pública fue digna de ser inmortalizada en una fotografía debido a la asistencia del príncipe de Gales. Para eso se trataba de una institución real. El príncipe de Gales debe ser uno de estos muchachos que están aquí en primera fila. Sin embargo, yo no sé cuál es. Pero la razón por la que esta disertación es digna de ser recordada no es por la asistencia del príncipe de Gales, sino porque fue pronunciada por Michael Faraday. De hecho, en una conferencia como esta de la fotografía, hace unos 200 años, Michael Faraday quedó tan embelesado por la ciencia que decidió abandonar su prometedora carrera de aprendiz de encuadernador. Pero en esa serie de conferencias hubo un hombre que causó una impresión duradera en toda la tradición. Se llamaba Charles Whiston y fue una figura clave en la elaboración de las tuercas y tornillos que hicieron de la electricidad algo práctico. Y esas tuercas y tornillos constituirán nuestro tema de hoy. Las tuercas y tornillos que mantienen unida la compleja maquinaria del mundo moderno no son más importantes en la historia de la civilización que el simple fluir del agua. Aprender a controlar y dirigir el curso del agua ha sido un ingrediente crítico en el desarrollo de las civilizaciones. No es una casualidad el que las primitivas civilizaciones florecieran a orillas de los grandes ríos, el Nilo, el Tigris, el Éufrates, los grandes circuitos de agua de la naturaleza. Para poder prosperar, cada sociedad tuvo que desarrollar medios para manipular, controlar, distribuir la corriente de agua en regadíos y drenajes frente a inundaciones y para fomentar el desarrollo de las ciudades. Y así como todos los caminos conducían a Roma, iba también una ingeniosa red de acueductos. El imperio sobrevivió tanto tiempo, en muy buena parte porque los acueductos traían agua fresca desde las montañas de Albanos. En aquellos tiempos, esos complejos circuitos de conducciones que distribuían el agua a los baños, edificios y fuentes de la ciudad eran asombrosamente sofisticados. Pero solo en el siglo pasado comenzó a desarrollarse otra tecnología de conducciones, la electricidad. Inventores tales como Thomas Edison encontraron la fórmula de manipular las corrientes eléctricas para iluminar las lámparas de las casas y llevar puntos y rayas a muy largas distancias a través de alambres. También crearon las formas de generar y distribuir electricidad por redes cada vez más complejas. Pero desde los días en que la estación de iluminación de Edison era la primera planta de energía del mundo, los ingenieros han desarrollado formas mucho más sutiles de utilizar la corriente eléctrica. Hoy en día, un simple chip de ordenador contiene un circuito eléctrico tan complejo como el plano de calles de toda una ciudad. Y en principio, la propia existencia de una gran ciudad como Los Ángeles depende de muchos de esos circuitos. Los Ángeles, por supuesto, es más que una autopista, pero sin un milagro de la ingeniería no sería más que una aldea polvorienta entre el desierto y el profundo mar azul.
Y ese milagro se llama el Metropolitan Water District. Al diseñar circuitos tanto hidráulicos como eléctricos, todo se reduce a controlar un flujo de las corrientes. Por el acueducto del río Colorado fluyen 163.000 metros cúbicos de agua por hora hacia el embalse de Los Ángeles. Por este hilo de cobre fluyen 1.3 amperios de corriente eléctrica. Así como el agua hace posible la vida, el flujo de electricidad hace posible la luz. ¿Cuánta luz depende de la intensidad de corriente que se mide en amperios? Un amperio es un culombio de carga eléctrica por segundo fluyendo por un circuito. Dicho con otras palabras, la intensidad I de corriente eléctrica es la variación de carga eléctrica Q por unidad de tiempo. En cualquier instante esa intensidad es la misma en todos los puntos a lo largo del hilo, porque la carga eléctrica, como el agua, ni se crea ni se destruye a lo largo del camino. Simplemente se mantiene circulando. Mientras que los ríos han estado circulando durante miles de años, hasta 1800 la electricidad era básicamente un campo estático. En ese año Alessandro Volta se adelantó e inventó la batería. Esta nueva fuente de energía llamada pila voltaica hizo posible que se pudiera mantener un flujo de electricidad y se abrieran las compuertas del progreso. Con ello, Sir Humphrey Davy pudo obtener pronto nuevos y brillantes metales, sodio y potasio, a partir de las sales de sodio y potasio. Pocos años después, Hans Christian Ørsted desvió una aguja magnética con solo la corriente de una pila voltaica y así descubrió el electromagnetismo. Más tarde, en el siglo XIX, Thomas Edison utilizó el flujo continuo de la corriente eléctrica suministrada por una pila voltaica para desarrollar la primera lámpara eléctrica. Y también utilizó esa corriente para perfeccionar un dispositivo inventado por otros, el telégrafo. Mucho antes, Carl Friedrich Gauss había visto el potencial en la desviación de la aguja de la brújula de Ørsted. El cierre de un interruptor eléctrico en un cierto lugar podía hacer que en otro lugar se moviera un imán. Muy pronto también otros llegaron a conseguir eso mismo. El telégrafo mantenía la promesa de una comunicación casi instantánea a larga distancia. Pero al principio la promesa de esa llamada larga distancia tuvo una vida corta. Después de recorrer varios kilómetros, la señal era demasiado débil para hacer funcionar el dispositivo magnético. Charles Winston, fabricante de instrumentos musicales y estudiante de acústica, encontró la solución a este dilema en los casi ininteligibles escritos de un oscuro profesor alemán llamado George Simon Ohm. Winston demostró, mediante experimentación directa, lo que Ohm había predicho a base de razonamientos matemáticos abstractos. Se puede mantener la intensidad de la señal si se aumenta el voltaje en proporción a la distancia. Winston había verificado la regla conocida como ley de Ohm. Para hacer fluir una corriente por un material conductor, se necesita una diferencia de potencial. Dicha diferencia de potencial es siempre proporcional a la intensidad de la corriente. La constante de proporcionalidad se llama resistencia. Esta ecuación se conoce como ley de Ohm. Un elemento de un circuito eléctrico con resistencia recibe el nombre de una resistencia. La ley de Ohm no es una ley fundamental de la naturaleza como la segunda ley de Newton o la ley de la conservación de la energía. No se cumple en todas las situaciones, pero es una regla de gran utilidad en la mayoría de las situaciones prácticas y ayudó a que el telégrafo se convirtiera en un invento realmente práctico. El telégrafo, perfeccionado por Thomas Edison y con el código ideado por Samuel Morse, amplió las fronteras americanas y no perdió el tren. Los hilos telegráficos iban paralelos a las vías del tren y la información que llevaban era de gran importancia para una tranquila circulación por todo el sistema ferroviario. Hubo alguna resistencia a la utilización de ambos inventos.
La gente decía que la electricidad era peligrosa y algunos opinaban que a la velocidad que podían alcanzar los trenes el ser humano no sería capaz de respirar. Pero el progreso no se detuvo y con el tiempo los hilos y las vías conjuntamente representaron el mismo papel de vital importancia como antes lo habían hecho los grandes ríos, transportando personas, cargas e ideas. Y a través de millas y millas de alambre, el flujo de información sigue la utilización práctica de la ley de Ohm. Análogamente, reglas muy parecidas guían a los ingenieros en el diseño y la explotación de acueductos. Esos ingenieros saben, desde hace mucho tiempo, que la velocidad de la corriente de agua por una tubería depende precisamente de una serie de factores. De la pendiente del terreno y de la presión aplicada, de la longitud y del diámetro de la tubería, y de la viscosidad y densidad del agua. De modo análogo, la intensidad de la corriente eléctrica que pasa a través de una resistencia depende de la caída de tensión a través de ella, de su sección y de su longitud, y del material de que esté hecha. La resistencia de una resistencia eléctrica es proporcional a su longitud. Inversamente proporcional a su sección y proporcional a su resistividad o tendencia a frenar el flujo de electrones. Todos los materiales tienen esa tendencia, pero en grado distinto. Si colocamos resistencias en un circuito, una a continuación de otra, harán el mismo efecto que si hubiéramos colocado una resistencia más larga. Esta disposición se llama resistencias en serie. Si colocamos resistencias una al lado de otra, aumentará la sección por donde puede pasar la corriente. A esto se llama resistencias en paralelo, y el conjunto tiene menos resistencia que cada una por separado. Y lo mismo pasa con el agua. Si colocamos secciones de tubería en serie, es lo mismo que si la hiciéramos más larga, y la resistencia al movimiento aumentaría. Pero si las tuberías se colocan una al lado de la otra, pueden transportar más agua con más facilidad. Y estas en particular conducen gran cantidad de agua, haciéndola subir 480 metros de altura desde el río Colorado hasta un punto desde el que pueda descender hacia Los Ángeles. Pero como el embalse y la estación de bombeo fueron pensados para llevar tanta agua, el propio proyecto encontró una dura resistencia, sobre todo por parte de Arizona, el estado que casualmente está al otro lado del río. El día que comenzaron las obras de construcción, en el año 1934, los soldados del estado de Arizona se apostaron a la orilla del río con rifles y ametralladoras. En este caso, la base de la resistencia